Suéltala, Marcos. Ahora mismo. La voz de Alejandro retumbó en el lujoso ático de Madrid, cortando el silencio sepulcral de la tarde con la furia de un trueno. Su presencia, imponente en la puerta corrediza de vidrio, era una interrupción violenta en la escena de pesadilla. Marcos, con la camisa arremangada y el rostro enrojecido por el whisky y la ira, sostenía un palo de golf en alto. Un gesto congelado de amenaza pura. A sus pies, arrodillada sobre la alfombra de seda, estaba Sofía, embarazada de 6 meses, protegiendo su vientre con los brazos en un instinto maternal desesperado. Su rostro, bañado en lágrimas silenciosas, era un mapa de dolor y miedo absoluto. El contraste entre la opulencia del apartamento, con sus vistas panorámicas de la ciudad y sus muebles de diseño, y la cruda brutalidad del momento era nauseabundo. La entrada de Alejandro no fue una casualidad, había sentido que algo andaba terriblemente mal durante semanas. Las llamadas entrecortadas de su hermana, las colcosía. Excusas inverosímiles para no verse, todo encajó en ese instante de horror. «He dicho que la sueltes», repitió Alejandro, avanzando con pasos lentos y deliberados, su mirada dura fija en Marcos, sin parpadear. Cada centímetro de su cuerpo emanaba un poder y una autoridad que hicieron que Marcos, por primera vez, vacilara. La opulencia de aquellas paredes había escondido un calvario diario, pero el secreto acababa de ser expuesto de la forma más brutal. Marcos, sorprendido y furioso por la intrusión, bajó el palo lentamente, su rabia transformándose en un desprecio helado. «¿Y tú quién te crees que eres para entrar así en mi casa?», siseó, intentando recuperar el control de la situación. Pero su autoridad se había evaporado. Alejandro no le prestó la más mínima atención. Sus ojos solo veían a Sofía, temblando en el suelo. Se arrodilló a su lado, su costoso traje rozando la alfombra, y la ayudó a levantarse con una delicadeza infinita. «Sofía, ¿estás bien? ¿Te ha hecho daño?», le preguntó en voz baja, su tono ahora lleno de una preocupación que le partía el alma. Ella solo pudo negar con la cabeza, incapaz de hablar, aferrándose a su brazo como si fuera el único ancla en un mundo que se hundía. «Nos vamos de aquí», sentenció Alejandro, sin mirar a Marcos. La condujo hacia la puerta, actuando como un escudo humano. Marcos, viéndose ignorado y despojado de su poder, explotó. «No te la puedes llevar, es mi esposa. Lleva a mi hijo en su vientre», gritó, su voz llena de una posesividad venenosa. Alejandro se detuvo en el umbral, girando la cabeza lo justo para clavarle una mirada gélida. «Has perdido cualquier derecho sobre ella en el momento en que has levantado esa arma», dijo con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Y te lo juro por lo más sagrado, Marcos, no volverás a acercarte a ella. Me encargaré de ello personalmente». La amenaza era clara, respaldada por todo el peso de su influencia y poder. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Alejandro la llevó directamente a un apartamento seguro, un lugar anónimo y confortable que mantenía para emergencias. Le preparó un té caliente mientras ella se sentaba en el sofá, envuelta en una manta todavía temblando por el shock. El silencio entre ellos no era incómodo, sino necesario, un espacio para que Sofía pudiera empezar a procesar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Por fin, después de un largo rato, ella habló, su voz rota por los sollozos contenidos. «No ha sido la primera vez, Ale», confesó, y las palabras abrieron una compuerta de dolor que había mantenido cerrada durante años. Le contó todo. Las humillaciones verbales, el control asfixiante sobre su vida, los empujones que se convertían en golpes, las amenazas veladas que la mantenían paralizada por el miedo. Habló durante horas, vaciando el veneno que la había estado consumiendo por dentro. Alejandro la escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada nueva revelación, una furia helada creciendo en su interior. Cuando Sofía terminó, exhausta y vacía, él se acercó y sacó algo de su bolsillo. Era una pequeña pulsera de plata, delicada y algo deslustrada por el tiempo. «La encontré en las cosas de mamá», dijo en voz baja. «Era suya. Quiero que la tengas tú». Sofía miró el objeto en la palma de su mano, reconociéndolo al instante. Era un regalo que su madre le había hecho a ella cuando era una niña, una joya que había perdido hacía mucho tiempo y que había olvidado que existía. El simple tacto del metal frío en su piel la transportó a un tiempo más seguro, a un recuerdo de amor incondicional.
Mamá decía que era nuestro símbolo, susurró Alejandro, su voz cargada de emoción. El símbolo de que, pasara lo que pasara, siempre nos cuidaríamos el uno al otro. He roto esa promesa, Sofía. Te he fallado, debería haberme dado cuenta antes. No es culpa tuya, respondió ella, sus dedos cerrándose sobre el delicado amuleto. Él es un maestro del engaño, y yo tenía demasiado miedo de hablar. Ese miedo se acabó hoy, sentenció él, su tono firme y decidido. A partir de ahora, no vas a estar sola ni un segundo. Voy a usar todos mis recursos, cada contacto que tengo, para destruirlo. Te lo prometo. Sofía se colocó la pequeña joya en la muñeca. Sentía frágil, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía desamparada. Se convirtió en su talismán, un recordatorio tangible de que tenía un apoyo incondicional, de que el vínculo con su hermano era irrompible, y de que la fuerza que necesitaba para luchar estaba dentro de ella. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz todavía temblorosa, pero con una nueva nota de determinación. Nosotros vamos a luchar, respondió Alejandro. Al día siguiente, la maquinaria de Alejandro se puso en marcha con una eficiencia implacable. Su oficina, un espacio minimalista de cristal y acero en el corazón financiero de Madrid, se convirtió en el cuartel general de una guerra silenciosa. Contrató a Elena, la mejor abogada de familia del país, una mujer conocida como la Dama de Hierro por su tenacidad y su historial impecable. Mientras Elena preparaba la ofensiva legal, Alejandro reunió a su equipo de confianza para iniciar una investigación exhaustiva sobre Marcos. Quiero saberlo todo, les ordenó en una reunión de emergencia. Sus finanzas, sus socios, sus debilidades. Cada secreto, cada mentira. No dejéis piedra sin remover. Mientras tanto, Sofía permanecía en el apartamento seguro, protegida del mundo exterior. Los primeros días fueron los más difíciles. La ausencia de la tensión constante, del miedo a pisar en falso, era tan extraña que la descolocaba. Se despertaba en mitad de la noche, con el corazón acelerado, esperando oír los pasos de Marcos en el pasillo. La libertad era un traje que le quedaba grande, un idioma que había olvidado cómo hablar. ¿Podré hacerlo? ¿Podré enfrentarme a él?, se preguntaba constantemente, la duda como un veneno persistente. No sé si soy lo bastante fuerte. Pasaba horas mirando por la ventana, viendo a la gente vivir sus vidas normales, sintiéndose como una extraña, una fantasma atrapada entre dos mundos. Marcos por su parte no tardó en contraatacar. Al darse cuenta de que Sofía no iba a volver, y de que Alejandro iba en serio, desató su propia guerra, pero en el terreno que mejor dominaba, la opinión pública. Utilizando su red de contactos en los medios de comunicación, comenzó a filtrar una narrativa cuidadosamente elaborada. En los artículos y programas de cotilleos, Sofía era retratada como una mujer emocionalmente inestable, propensa a la exageración, y con un historial de comportamiento errático. Amigos de Marcos, figuras de la alta sociedad madrileña, daban entrevistas anónimas hablando de las crisis de Sofía, de su supuesta depresión posparto anticipada. Cada día, un nuevo titular venenoso la apuñalaba desde la portada de una revista o la pantalla de un televisor. La trágica historia de un esposo devoto y una esposa con problemas. Sofía leía estas mentiras con una mezcla de rabia e impotencia. «Están borrando la verdad», le dijo a Alejandro por teléfono, con la voz quebrada. «Están creando un monstruo y le están poniendo mi cara». Alejandro intentaba calmarla. «Es ruido, Sofía. Es lo que hace la gente como él cuando se siente acorralada. Ladran para asustar. Pero nosotros tenemos la verdad, y la verdad es silenciosa pero imparable». Pero las palabras, por muy tranquilizadoras que fueran, no podían borrar el dolor de verse calumniada y juzgada por millones de extraños. La primera mini humillación pública no tardó en llegar. A pesar de las advertencias de Alejandro, Sofía sintió la necesidad de salir del apartamento, de respirar aire fresco. Se puso unas gafas de sol grandes y un pañuelo en la cabeza, esperando pasar desapercibida, y fue a una pequeña cafetería del barrio. Mientras esperaba su café, vio a dos mujeres de su antiguo círculo social sentadas en una mesa cercana. Eran las esposas de socios de Marcos, mujeres con las que había compartido cenas y eventos durante años. Al principio no la reconocieron, pero cuando se quitó las gafas para pagar, una de ellas la miró con los ojos muy abiertos y le dio un codazo a su amiga. Sofía les dedicó una sonrisa tímida, esperando un gesto de apoyo, una palabra de aliento. En lugar de eso, las dos mujeres se levantaron bruscamente, recogieron sus bolsos y se marcharon sin decir una palabra,
lanzándole una mirada que mezclaba el desprecio y la pena. La ignoraron y le dieron la espalda frente a los demás. El rechazo fue tan público y tan cortante como una bofetada. Sofía se quedó paralizada, con el dinero en la mano, sintiendo las miradas curiosas de los demás clientes. Siglo. La humillación la quemó por dentro. Salió de la cafetería sin su café, con el corazón hecho un nudo, comprendiendo que el veneno de Marcos había contaminado todo su mundo. La estrategia de Marcos era clara y tenía dos pasos. El primero, desacreditarla públicamente, ya estaba en marcha. El segundo, era aún más aterrador, obtener la custodia total de su futuro hijo. Su abogado presentó una demanda preliminar, alegando la incapacidad mental de Sofía para ser madre, utilizando los artículos de prensa y los testimonios fabricados como pruebas. La simple idea de que pudieran arrebatarle a su bebé era una tortura que la mantenía despierta por las noches. «Solo quiero que mi hijo nazca en paz», le confesaba a su terapeuta, una mujer cálida que Alejandro había contratado para ella. «No sé si podré seguir adelante si él se lleva a mi bebé». Esta amenaza se convirtió en el combustible de su determinación. Ya no luchaba solo por su propia libertad, sino por el futuro de su hijo. Mientras tanto, el equipo de Alejandro empezaba a encontrar las primeras grietas en la armadura de Marcos. Descubrieron una serie de mensajes de texto comprometedores en un teléfono antiguo que Marcos había desechado. Los mensajes dirigidos a socios de negocios y a antiguas amantes revelaban su naturaleza controladora y su desprecio por las mujeres. «Es un comienzo», dijo Alejandro revisando las transcripciones. «Pero necesitamos algo más. Necesitamos un testimonio humano. Alguien que estuviera dentro de la casa». Todas las miradas se volvieron hacia un nombre en la lista de empleados. María García, la empleada del hogar. Contactar a María fue una operación delicada. Sabían que probablemente tendría miedo, que su lealtad podría estar dividida o comprada. Alejandro envió a uno de sus investigadores más discretos, un expolicía con una habilidad especial para ganarse la confianza de la gente. Se reunió con ella en un parque, lejos de miradas indiscretas. Al principio, María se mostró aterrorizada y negó haber visto nada. «Eran una pareja normal», repetía, sin mirar al investigador a los ojos. «Yo solo limpiaba la casa». Pero el investigador fue paciente. Le habló de Sofía, de su embarazo, de la valentía que estaba demostrando al enfrentarse a un hombre tan poderoso. Le aseguró que la protegerían, que no perdería su trabajo ni se enfrentaría a represalias. Sofía la consideraba una amiga. «María», le dijo el investigador con suavidad. «Ella necesita su ayuda». Al oír eso, algo en María se rompió. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras asentía lentamente. «Vi cosas», admitió en un susurro. «Cosas horribles». Accedió a hablar con Elena, la abogada. Su testimonio, el de una testigo ocular de los abusos cotidianos, se convirtió en la pieza clave que necesitaban para construir un caso sólido. La verdad empezaba a abrirse paso a través de la red de mentiras, pero ¿sería suficiente para convencer a un juez? A medida que la fecha del juicio se acercaba, la presión sobre Sofía aumentaba. La campaña mediática de Marcos se intensificó, llegando a publicar fotos de Sofía de años atrás, en fiestas, sonriendo, presentándolas como prueba de su vida frívola e irresponsable. Cada día se sentía más pequeña, más expuesta. Una tarde, la ansiedad la superó. Se sentó en el suelo de la sala incapaz de respirar, con el corazón latiendo desbocado. Sentía que no podía seguir, que la batalla era demasiado grande para ella. «Soy una carga para todos», pensó, repitiendo una de las frases que Marcos le había grabado a fuego en la mente. «Alejandro está arriesgando su reputación por mí. Estoy arrastrando a todos a mi infierno». La desesperación era una niebla espesa que amenazaba con ahogarla. En ese momento, sus dedos rozaron el frío metal en su muñeca. Bajó la vista y miró la delicada pulsera de plata, el regalo de su madre, el símbolo de la promesa de su hermano. La giró entre sus dedos, recordando las palabras de Alejandro. «Ese miedo se acabó hoy. No vas a estar sola». El recuerdo de esa promesa fue como una bocanada de aire fresco. No estaba sola. No era una carga. Era una luchadora, y tenía gente que creía en ella. Se levantó del suelo, respirando hondo, la crisis de pánico retrocediendo. El pequeño objeto en su muñeca era más que una joya. Era su ancla, su recordatorio de que la rendición no era una opción.
El equipo legal de Sofía completó su arsenal con la tercera y última pieza clave de evidencia: los informes médicos. Con la autorización de Sofía, Elena solicitó su historial médico de los últimos 5 años. Lo que encontraron fue un patrón desolador y revelador. Múltiples visitas a urgencias por lesiones que habían sido atribuidas a accidentes domésticos. Una muñeca fracturada por una supuesta caída por las escaleras. Costillas fisuradas por chocar contra el marco de una puerta. Un tímpano perforado por una infección de oído. Por separado cada incidente podía parecer plausible. Juntos, formaban un mosaico innegable de violencia sistemática. Elena se reunió con Sofía y Alejandro para presentarles el caso completo. Tenemos el testimonio de María, que describe el abuso psicológico y las secuelas físicas, explicó, extendiendo los documentos sobre la mesa. Tenemos los mensajes de texto de Marcos, que demuestran su carácter controlador y amenazante. Y tenemos los informes médicos, que proporcionan la prueba física de la violencia. Miró a Sofía directamente a los ojos. El caso es sólido, Sofía. Pero al final, todo dependerá de ti. De tu testimonio. ¿Estás preparada para enfrentarte a él en el tribunal y contar tu verdad? Sofía tragó saliva. La idea le aterraba. Pero luego miró el rostro de su hermano, lleno de confianza, y sintió la presencia tranquilizadora de la joya en su muñeca. Estoy preparada, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Los días previos al juicio fueron un borrón de preparación intensiva. Sofía pasaba horas con Elena, repasando cada detalle de su testimonio. Revivir los recuerdos era doloroso, un ejercicio de tortura autoimpuesta. Pero Elena la guió con una mezcla de firmeza y compasión. No necesitamos dramatismo, Sofía, le decía. Solo necesitamos la verdad. Cuenta lo que pasó, de la forma más clara y sencilla posible. La verdad tiene su propia fuerza. Mientras tanto, Alejandro se ocupaba de la seguridad y la logística. Se aseguró de que Sofía tuviera un equipo de seguridad discreto que la acompañara a todas partes, y trabajó con sus contactos para intentar contrarrestar la narrativa tóxica en los medios, aunque con un éxito limitado. La maquinaria de Marcos era demasiado poderosa. Una noche antes del juicio, Sofía no podía dormir. Se paseaba por el apartamento como un animal enjaulado. El peso de lo que estaba a punto de suceder era abrumador. El futuro de su hijo, su propia reputación, todo estaba en juego. Se detuvo frente al espejo y se miró. Vio a una mujer cansada, con ojeras, pero también vio algo nuevo en sus ojos, una dureza, una resiliencia que no sabía que poseía. No soy la misma mujer que se arrodilló en esa alfombra, pensó. Él me rompió, pero yo me he reconstruido, y mis piezas rotas ahora son más fuertes. Tocó su vientre, sintiendo el movimiento de su hijo. Mañana lucho por los dos, susurró a su reflejo. Y con esa promesa, encontró la calma para afrontar el día más difícil de su vida. El día del juicio, el Tribunal de Justicia de Madrid era un hervidero de actividad febril. Los flashes de las cámaras explotaban como relámpagos incesantes, creando un parpadeo que mareaba a Sofía. Los periodistas gritaban su nombre, lanzando preguntas como piedras afiladas. Sofía, ¿es cierto que sufre de trastornos emocionales? Cada pregunta era una aguja envenenada. Alejandro la rodeaba con un brazo, su cuerpo actuando como un escudo. No los escuches, le susurró. Solo importa la verdad. Ella asintió, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. No puedo fallar ahora, pensó. Unos minutos más tarde, llegó Marcos, orquestando su entrada con la precisión de un director. Salió de un sedán negro, con el rostro compuesto en una máscara de noble sufrimiento. Se detuvo y habló a las cámaras. Solo deseo lo mejor para mi esposa y para mi futuro hijo, dijo, su tono resonando con una sinceridad ensayada. Espero que pronto reciba la ayuda que tan desesperadamente necesita. La declaración fue una obra maestra de la manipulación, una daga final clavada en la reputación de Sofía. Dentro de la sala, el ambiente era aún más opresivo. Era un espacio solemne, con paneles de madera oscura que parecían absorber la luz. Sofía se sentó, sintiendo el frío de la madera. ¿Podré soportar esto?, se preguntó. El juicio estaba a punto de comenzar. El abogado de Marcos, un hombre de cabello plateado y sonrisa depredadora, tomó la palabra. Su estrategia fue brutal, un ataque total a la credibilidad y salud mental de Sofía. Con una elocuencia venenosa, la pintó como una mujer inestable, propensa a la histeria, que había fabricado una historia de abuso para destruir a un hombre bueno.
Señorías, comenzó, lo que tenemos aquí no es un caso de maltrato, es una tragedia. La tragedia de un hombre que ve su vida destrozada por las maquinaciones de una mente perturbada. Llamó a testigos falsos, como una supuesta amiga que mintió sobre las crisis emocionales de Sofía, y a un psicólogo de renombre que, sin haberla conocido jamás, ofreció un diagnóstico experto basado en información sesgada, hablando de trastorno límite de la personalidad. Cada sílaba era un martillazo en el ataúd que construían para su credibilidad. Proyectó fotos de Sofía en fiesta, sonriendo, presentándolas como prueba de su frivolidad. Esta es la mujer que afirma haber vivido un infierno, dijo con sarcasmo. La humillación era insoportable. Ver su pasado usado como un arma, su alegría convertida en acusación, fue una de las experiencias más dolorosas de su vida. La esperanza comenzó a desvanecerse, reemplazada por una resignación helada. La sala del tribunal comenzó a sentirse como una tumba, y la victoria parecía estar del lado de la mentira. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, sintió la mano de Alejandro sobre la suya. No dijo nada, pero el gesto comunicaba: estoy aquí, no estás sola, resiste. Sofía respiró hondo. Miró a Elena, su abogada. La dama de Key Hierro estaba imperturbable, su rostro una máscara de calma concentrada. Esa calma inquebrantable fue contagiosa. Sofía se enderezó en su asiento. No voy a derrumbarme. No aquí, se prometió. El abogado de Marcos concluyó, satisfecho, creyendo haber ganado. El juez se dirigió a Elena. Abogada, es su turno. Un silencio expectante llenó la sala. Elena se levantó lentamente. Señorías, comenzó, su voz clara y firme. Hemos escuchado una obra de ficción. Ahora me gustaría presentarles la realidad. Su tono era tranquilo, pero con un filo de acero. Y la realidad se apoya en hechos y en pruebas. Mi primer testigo es la señora María García. Marcos se tensó visiblemente. María entró, aterrorizada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, ésta le ofreció una sonrisa de aliento. Elena la guió con amabilidad. ¿Fue testigo de discusiones?, preguntó. Sí. Muchas, dijo María. Al principio eran palabras feas. La llamaba inútil. Luego, oía cosas romperse. Y luego, estaban las moratones. En los brazos, en la espalda. Ella decía que se había caído, pero yo sabía que no era verdad. Algo estaba a punto de romperse. El abogado de Marcos se lanzó al contrainterrogatorio como un lobo, intentando intimidar a María. ¿No es cierto, señora García, que la señora Serrano a menudo le daba propinas generosas? ¿No es posible que su lealtad haya sido comprada?, preguntó con desprecio. Pero la táctica fracasó. La pregunta encendió un fuego en María. El señor Serrano puede comprar muchas cosas, respondió, su voz temblando de emoción, pero fuerte. Puede comprar abogados caros y psicólogos que dicen mentiras, pero no puede comprar mi conciencia. No estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque vi a una buena persona ser destruida y no podía seguir viviendo con el silencio. Su sinceridad dejó la sala en un silencio atónito. Tras su testimonio, Elena continuó. Me gustaría presentar ahora una serie de informes médicos, anunció. En las pantallas aparecieron documentos de urgencias. Una muñeca fracturada, costillas fisuradas, un tímpano perforado. Juntos, formaban un patrón aterrador e inconfundible. La narrativa de la mujer torpe se desmoronaba. Elena entonces presentó la prueba final. Ahora, la prueba más condenatoria, de los propios pulgares del señor Marcos Serrano. Las pantallas se llenaron de capturas de mensajes de texto. Más te vale estar en casa cuando llegue. Si vuelves a hablar con tu hermano, te juro que te arrepentirás. Y el más escalofriante. Si intentas alejar a mi hijo de mí, me aseguraré de que no vuelvas a verlo. Jamás. La reacción en la sala fue visceral. Se oyeron jadeos de incredulidad. El jurado miraba las pantallas con los ojos muy abiertos. El juez se quitó las gafas, limpiándolas lentamente, antes de mirar a Marcos con un profundo y gélido disgusto. Marcos estaba pálido, su fachada completamente destrozada. Miró a su abogado con desesperación, pero este bajó la vista, derrotado. Eran sus propias palabras, un testimonio irrefutable de su crueldad. Sofía observaba, sintiendo una profunda y triste validación.
No estaba loca. El abuso había sido real. Una lágrima de liberación rodó por su mejilla. El peso de años de secretos comenzaba a disolverse. Se acabó. Por fin se acabó, pensó. Llamo a mi último testigo, dijo Elena. La señora Sofía Vega. Sofía se levantó, sus piernas temblaban, pero su espalda estaba recta. Caminó hacia el estrado con una dignidad tranquila. Juró decir la verdad, y, con una calma que sorprendió a todos, relató los acontecimientos de la noche fatídica. Su voz no flaqueó. Hubo lágrimas. Solo la fuerza inquebrantable de la verdad. El abogado de Marcos, en un último intento, la atacó. ¿No es posible que haya malinterpretado las intenciones de su marido?, preguntó. Sofía lo miró con una serenidad glacial. No hay forma de malinterpretar a un hombre que levanta un palo de golf sobre la cabeza de su esposa embarazada, respondió, desarmándolo. El abogado, desconcertado, cometió su error final. Señaló la joya que brillaba en su muñeca. Veo que lleva una pieza de joyería bastante delicada. ¿Es un regalo de su marido? Este era el momento. Sí, era un regalo suyo, respondió Sofía. Levantó la muñeca para que todos pudieran verla. Él me dijo una vez que esta pulsera era para que recordara a quién pertenecía. Para que recordara que era suya. Hizo una pausa dramática. Durante mucho tiempo, le creí. Pero se equivocó. Continuó, su voz ahora firme y clara. Se puso de pie, un acto de desafío. Miró directamente a Marcos. Hoy, esta pulsera no me recuerda que ese coimchiese. Hoy suya. Me recuerda a mi madre que me enseñó a ser fuerte. Me recuerda a mi hermano, que me salvó la vida. Y sobre todo, me recuerda a mí misma. A la mujer que casi perdí, pero que he vuelto a encontrar. Su mirada se desvió hacia el jurado. Esta me recuerda la promesa que me hice a mí misma y a mi hijo, que nunca más permitiré que el miedo dicte mi vida. Porque no pertenezco a nadie más que a mí misma. La declaración fue tan poderosa que la sala contuvo la respiración. Marcos no pudo soportarlo. Mentirosa, gritó, su rostro contorsionado por el odio. ¿Te lo inventaste todo para destruirme? Su arrebato fue la última y más irrefutable prueba de su culpabilidad. El juez golpeó la mesa con su mazo. Orden en la sala. 2 alguaciles sujetaron a Marcos, quien se desplomó, derrotado. El juicio había terminado por la autoincriminación del acusado. El veredicto fue una mera formalidad. Marcos Serrano fue declarado culpable de todos los cargos: violencia de género, coacción y maltrato, o psicológico. La sentencia fue contundente: una pena de prisión significativa, una orden de alejamiento permanente, y la retirada total de la patria potestad del niño nonato. Mientras los alguaciles se llevaban a un Marcos aturdido y esposado, la sala estalló en un murmullo de alivio y justicia. Alejandro abrazó a Sofía con fuerza. Lo hiciste, Sofía. Eres la mujer más valiente que conozco. Ella se apoyó en él, sintiendo cómo la tensión de años finalmente abandonaba su cuerpo. Había enfrentado a su monstruo y había ganado. La justicia, a veces tan esquiva, ese día había mostrado su rostro más claro. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Al salir del tribunal, la escena era diferente. La multitud de periodistas ya no lanzaba acusaciones, sino que la miraba con respeto. Sofía comprendió que su historia ya no era solo suya. Se había convertido en un faro de esperanza. Se acercó a los micrófonos. Hoy, la justicia ha hablado. Comenzó. Pero quiero que este veredicto sea el principio de muchas otras historias. El principio de un tiempo en el que ninguna mujer tenga que sentir miedo en su propia casa. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara principal, como si quisiera hablarle a cada persona que la escuchaba desde su hogar. Su mensaje era para ellas. Si estás escuchando esto y te encuentras en una situación como la mía, si sientes que tu voz ha sido silenciada, quiero que sepas algo. No estás sola. No estás loca. Y mereces ser escuchada, creída y protegida. El miedo es una prisión, pero la verdad es la llave que puede abrir la puerta. Su voz se llenó de una pasión que conmovió a todos los presentes. No te rindas, busca ayuda, habla con alguien, cuenta tu historia, aunque tu voz tiemble. Porque tu voz tiene un poder inmenso, el poder de cambiar tu vida y la de muchas otras. El primer paso hacia la libertad es atreverse a darlo. Sus palabras resonaron en la plaza, un mensaje de esperanza y empoderamiento que fue transmitido en directo a todo el país. Tras su discurso, se negó a responder más preguntas.
Había dicho todo lo que necesitaba. Se abrió paso entre la multitud, Q.E. ahora se apartaba con respeto. Su mensaje había sido entregado. Su misión, por ese día, estaba cumplida. El viaje de vuelta fue silencioso, una paz llena de significado. Miró por la ventanilla, viendo pasar Madrid como si fuera la primera vez. La ciudad, antes una jaula dorada, ahora parecía un lienzo en blanco. Por fin soy libre, pensó. Y esa libertad era más dulce que cualquier cosa conocida. Los meses que siguieron fueron una extraña mezcla de calma y caos. Mientras el mundo exterior la convertía en un símbolo nacional, su mundo interior se volvía cada vez más pequeño y tranquilo. Se mudó a una casa luminosa con un pequeño jardín. Un lugar que olía a tierra mojada y a flores, no a miedo. Cada día era un pequeño acto de reconquista. Disfrutar de un café en una terraza sin mirar por encima del hombro, pasear por el parque sintiendo el sol en la cara, dormir una noche entera sin sobresaltos. Eran lujos sencillos que había olvidado. Alejandro la visitaba a menudo, disfrutando de verla volver a la vida. Un día, le trajo un regalo, un set de acuarelas y un caballete. Durante una semana, el caballete permaneció vacío, mirándola como un reproche. ¿Y si ya no sé cómo hacerlo?, se preguntó. ¿Y si solo sé pintar la oscuridad? Finalmente, reunió el valor. Se sentó frente al lienzo. Al principio, solo salieron manchas grises y negras. Frustrada, recordó las palabras de su terapeuta: «No luches contra la oscuridad, Sofía, solo añade luz». Tomó el tubo de pintura amarilla y, con un solo trazo, rasgó la oscuridad. Luego añadió azul, rojo, verde. No pintaba nada concreto, solo emociones. Y por primera vez en años, sintió la alegría pura de la creación, una alegría que era solo suya. 2 meses después del veredicto, nació Mateo. Llegó al mundo en una mañana soleada, llenando la habitación del hospital con un llanto fuerte y saludable. Sostenerlo en sus brazos por primera vez fue una epifanía, un momento de claridad que borró todas las sombras del pasado. Miró su rostro diminuto, sus manos perfectas que se aferraban a su dedo, y supo con una certeza absoluta que cada lágrima, cada golpe, había valido la pena para llegar a ese instante. Él era su victoria, la prueba viviente de su resiliencia. «Te prometo que nunca conocerás el miedo, mi amor», le susurró, besando su frente. «Te prometo un mundo lleno de risas, de luz y de amor incondicional». En ese momento, el nombre de Marco se desvaneció de su mente, reducido a una nota a pie de página irrelevante en la gran historia de su vida. Su futuro estaba allí, en sus brazos, conteniendo todo el universo. La maternidad la ancló, le dio un propósito más allá de su propia supervivencia. Ya no luchaba solo por ella misma. Ahora era la guardiana de una nueva vida, y esa responsabilidad la llenó de una fuerza que nunca supo que poseía. Su hogar se convirtió en un santuario de pañales, de canciones de cuna y de un amor tan inmenso que parecía llenar cada rincón, sanando las viejas heridas con cada nueva sonrisa de su hijo. El primer año de vida de Mateo pasó volando. Sofía se sumergió en la maternidad, encontrando en la rutina una paz sanadora. Pero a medida que su hijo crecía, también lo hacía una nueva inquietud. Recibía cientos de cartas cada semana de mujeres que compartían sus historias, inspiradas por su valentía. «Tu historia me dio la fuerza para irme». Cada mensaje era a la vez un regalo y una responsabilidad. Se dio cuenta de que su viaje no había terminado con el veredicto. Una tarde, Alejandro la visitó. «¿Qué vas a hacer ahora, Sofía?», le preguntó. Ella lo miró, y verbalizó la idea que crecía en su corazón. «No puedo simplemente olvidar», dijo, su voz llena de una nueva determinación. «Todas estas mujeres. Sus historias. No puedo darles la espalda. Tengo que hacer algo, usar mi voz para algo más grande». La idea era aterradora y excitante. «Quiero construir algo, Alejandro. Un lugar seguro». Así nació la idea de la Fundación Renacer. Alejandro, con su visión para los negocios, se convirtió en el motor que transformó el sueño en realidad. «Tú pones el corazón y el alma, Sofía. Yo me encargaré de los ladrillos y el cemento», le dijo. Pasaron el siguiente año trabajando incansablemente. Sofía diseñó programas, queriendo crear un ecosistema de apoyo integral donde las mujeres pudieran sanar, reconstruir su autoestima y renacer. El proceso fue sanador para ella. La inauguración de la Fundación Renacer fue un evento emotivo. Estaban presentes políticos y empresarios.
Pero sobre todo, estaban las supervivientes. Sofía subió al podio, no como la víctima del tribunal, sino con la serena autoridad de una líder. Mateo, de 2 años, correteaba por el césped. Hace unos años, yo estaba rota, comenzó. Creía que mi voz no importaba. Hoy estoy aquí para decirles que estaba equivocada. Cada vida importa. Cada voz merece ser escuchada. Miró a las mujeres en la primera fila. Esta fundación no es un monumento a mi sufrimiento. Es un faro de esperanza. Es la prueba de que se puede salir de la oscuridad. De que la dignidad de una mujer jamás debe ser negociada, y de que la justicia, con el apoyo correcto, siempre encuentra su camino. Sus palabras quedaron grabadas en una placa de bronce en la entrada. El primer día, el vestíbulo estaba en silencio. ¿Y si nadie viene?, pensó Sofía. Justo entonces, entró una mujer joven, con un niño y una maleta. Tenía un ojo morado y miedo en la mirada. Laura, así se llamaba, susurró su historia entre sollozos. Sofía simplemente la escuchó. Cuando terminó, se arrodilló frente a ella. Laura, mírame, estás a salvo ahora. Este es el primer día de tu nueva vida. En ese momento, la fundación se convirtió en una vida salvada. Ha merecido la pena, pensó. 5 años después del juicio, Madrid era una ciudad diferente para Sofía. O quizás, ella era una mujer diferente. Su libro, Renacer, se había convertido en un fenómeno editorial, vendiendo millones de copias y convirtiéndose en un manual de esperanza. Mateo, ahora un niño de 7 años brillante y feliz, acababa de empezar el colegio. Verlo correr hacia la puerta de la escuela con su pequeña mochila, lleno de confianza, era su mayor recompensa. La Fundación Renacer era un éxito rotundo, con centros en varias ciudades, habiendo ayudado a miles de mujeres. En su vida personal, también había encontrado la paz. Había conocido a Daniel, el pediatra de Mateo, un hombre tranquilo y amable con una sonrisa que calmaba el alma. Su relación floreció lentamente, basada en el respeto y la paciencia. Él nunca la presionó, simplemente la escuchó, desarmando sus miedos con su honestidad. Se había convertido en una presencia constante y sólida en sus vidas, un amor que había llegado sin estridencias, como una suave marea. «Mamá, ¿podemos ir al parque después del cole?», le preguntó Mateo esa mañana. «Claro que sí, mi amor», respondió ella, sintiéndose abrumadoramente feliz. Había construido la vida que siempre soñó, no a pesar de su pasado, sino gracias a la fuerza que había encontrado en él. La felicidad era profunda, serena y duradera. 10 años después, en una tarde de otoño, Sofía estaba sentada en un banco del parque, viendo a Mateo, ahora un preadolescente de 12 años, jugar al fútbol. Su risa resonaba en el aire, la banda sonora de su vida. A su lado, Daniel leía un libro, su mano descansando suavemente sobre la de ella. A principios de ese año, la Fundación Renacer había celebrado su 10º aniversario. Una placa en la entrada del centro principal de Madrid mostraba una cifra asombrosa. Más de 50.000 mujeres y niños habían pasado por sus puertas, recibiendo ayuda, refugio y una nueva oportunidad. Su historia personal se había transformado en un legado de esperanza. A escala nacional, ya no era solo una superviviente, era una constructora de futuros, una voz para las que no la tenían. Vio a Mateo marcar un gol y correr hacia ella, con el rostro iluminado. La abrazó con fuerza. «¿Has visto, mamá? He marcado». «Lo he visto, cariño. Ha sido un gol increíble», dijo ella, despeinándole el pelo. En ese abrazo, en esa simple escena de felicidad cotidiana, residía el verdadero significado de su victoria. Había roto el ciclo de la violencia. Había creado una nueva generación basada en el amor y el respeto. Miró el cielo, donde las nubes se teñían de naranja y rosa, y sintió una paz profunda. Su viaje había sido largo y arduo, pero la dignidad, una vez recuperada, era un tesoro que nadie podría volver a arrebatarle. Y esa, se dio cuenta, era la justicia más grande de todas.